En primer lugar, me gustaría agradecer a la comisión directiva que viene trabajando en este tiempo tan particular, tan difícil, especialmente a Caro Zafore, que se copó rápidamente con la propuesta, y al coordinador del área, que es Tomás Otero, que, bueno, además de ser también un gran amigo, creo que siempre es muy importante como interlocutor para este tipo de actividades, ¿no? Que viene llevando adelante estas actividades de extensión de una manera increíble. La verdad que siempre un gusto estar ahí trabajando con él. Bien, bueno, yo voy a hacer una breve introducción con algunas puntuaciones y después le vamos a dar la palabra a Walter García y finalmente a Nicolás Fargitruba. Walter es miembro también del foro, enseñante en distintos lugares. El currículum de Nicolás lo pueden ver en la invitación que estuvimos mandando, pero bueno, básicamente es un analista que trabaja en el Centro Carlos Gardel, centro especializado en adicciones del gobierno de la ciudad, y quien ha organizado distintos encuentros y actualmente coordina un posgrado en consumos problemáticos en la UNSAM, en el marco de la formación en psicoanálisis que está ofreciendo esa universidad. Bien, en su origen, el psicoanálisis tiene un vínculo con los consumos problemáticos. El famoso sueño de la inyección de Irma, primer testimonio del deseo del analista, proviene de unos restos diurnos muy significativos para nosotros. Freud se encontraba investigando una nueva forma de anestesia para el tratamiento de sus enfermos nerviosos. Él mismo había consumido cocaína para probar sus efectos. El artículo de 1884, que conocemos con el título Sobre la cocaína, es de lo más interesante. Se trata de un antecedente de la psicofarmacología moderna, pero también con ese estilo de la pluma de Freud, un estudio antropológico sobre la planta y sus efectos rituales, sus poderes mágicos, de la llegada a Europa y del estudio para la comercialización. El artículo atraviesa el estudio químico, pero también fenomenológico, donde Freud resalta el olor similar a la trimetilamina. Sus efectos fisiológicos podían llevar al tratamiento de la depresión y de adicciones al alcohol y la morfina. Freud resalta allí: el estado de humor inducido por la sustancia no se debe tanto al estímulo directo como a la desaparición de los elementos que causan la depresión. Se podría suponer que la euforia que resulta de la buena salud no es más que algo normal en una corteza bien alimentada que no es consciente de los órganos del cuerpo al que pertenece. Podemos captar así cierta noción de sujeto en juego, y otro cuerpo, ese otro cuerpo con que Freud se irá encontrando luego, plus de gozar extraterritorial. La sustancia es quizás equivalente al sujeto cuando de causa se trata. La pregunta por el caso a caso nos llevará entonces a aquellos que intentamos orientarnos en la clínica de los consumos problemáticos a preguntarnos por el uso, es decir, por la función del mismo en el entramado subjetivo. ¿Qué nos enseña la singularidad del caso de Kurt Cobain acerca de los consumos problemáticos? El mito de Kurt Cobain, su acontecimiento, nos invita a revisitar la singularidad de una obra y lo que se escucha de ella.
lo que resuena de ella. ¿Es Cobain una nueva forma de escuchar? ¿De resignificar el movimiento del rock y pop? ¿Lo audible de su dolor de existir o lo inaudible de la dicción sin A? En mi adolescencia no tenía necesidad de entender del todo la letra de una canción para decidir si además de gustarme iba a quedar hipnotizado por la música. A veces incluso podía tararear el estribillo con una fonética perfecta, como diría un personaje de Capusotto con un inglés de mierda. La teoría de la Lange da cuenta de la constitución subjetiva, pero repara en el hecho de que la palabra o el significante están precedidos por ciertas partículas sonoras que resuenan singularmente en nuestro cuerpo. El psicoanálisis se ha ocupado en sus inicios del arte. Freud analizó las obras de Miguel Ángel, de Shakespeare. Lacan hizo lo mismo con pintores, poetas y creadores literarios. ¿Es el psicoanálisis una forma de leer los productos de la cultura? ¿Qué efectos produce la aparición del psicoanálisis en la cultura? ¿Qué pasa con la subjetividad post-psicoanálisis? Dentro de las creaciones del siglo XX, el rock and roll es quizás la más notoria por la revolución que la acompaña. La juventud cantando Twist and Shout llenando estadios. Sexo, drogas y rock and roll son modos de decir sobre la sexualidad y la muerte en el dialecto del rock. El rock fue la ocasión perfecta para el mercado neoliberal, en la producción de nuevos consumidores. Hasta el fenómeno de los Beatles casi no existía en la música la figura del productor manager. Las drogas fueron también la manera de inspirarse y grabar un disco en 2 días. Las discográficas vendieron así, gracias a ello, toda clase de metales, plata, platino, oro. Aparece así la diferencia radical entre el artista y el producto. La figura de Kurt Cobain pudo condensar toda esa historia. El movimiento del rock fluía en su música. Las frustraciones de una generación para la cual no era solo rock and roll, una generación que ya no esperaba tener satisfaction, sino que modulaba las distorsiones propias de la anarquía, de un soberano muerto y el clima de las posguerras retratado por Robert Capa. El movimiento incluía otras fusiones y confusiones. Nirvana llega entonces para denunciar que el virtuosismo no alcanzaba, que las letras de protesta eran obsoletas. El adolescente retorna como lo rechazado en lo simbólico y se consolida como ese periodo de la vida cada vez más extenso, sediento de gadgets, de videojuegos, de Walkmans y relatos en primera persona. La letra del tema que lo catapulta a la fama es quizás un puntapié en la lectura del caso. Lo fue para mí hace algunos años al colaborar en la publicación de Nicolás Fargitruga, que va a hablar después de Walter. El tema que muchos de ustedes podrán tararear fácilmente. Smells like a teen spirit. Smells like teen spirit. El acontecimiento Cobain reinventa un interlocutor, el adolescente. Los ideales del amor libre habían engañado al partener hippie. La revolución de la paz había pasado del flower power a los suburbios del punk. Nacía el grunge. El garage fue así el recurso y el refugio de esas subjetividades en ebullición. Un modo particular de articular goce y sentido en el despertar de la primavera. La generación X, tal como se la llamó, puede resumirse en el grito visceral de Cobain. Here we are now, entertain us. Aquí estamos ahora, entreténgannos. O traducido, aquí estamos ahora, los hijos no deseados de un matrimonio fallido. O aquí estamos ahora, los hijos fallidos de un matrimonio no deseado. Entreténgannos si pueden. Sociedad de consumo, sociedad de entretenimiento. La tapa del disco debe estar guardada en la memoria de varios. A ver si lo tengo por acá. Ahí va. His Majesty the Baby siendo pescado.
ese bebé bajo el agua encandilado por $1 en el anzuelo, never mind, que es algo así como olvídalo, plena función de lo que llamaríamos ironía. Mind, mente en inglés, o como me gusta parafrasearlo, devil mind. En 1938, Lacan publica un trabajo titulado La familia. Allí señala, no somos de aquellos que lamentan un supuesto debilitamiento del vínculo familiar. ¿No es acaso significativo que la familia se haya reducido a su grupo biológico a medida que integraba los más altos progresos culturales? Es un gran número de efectos psicológicos, sin embargo, están referidos, en nuestra opinión, a una declinación social de la imago paterna. Cualquiera que sea el futuro, esta declinación, dice Lacan, constituye una crisis psicológica. Quizás la aparición misma del psicoanálisis debe relacionarse con esa crisis. Es posible que el sublime azar del genio no se explique por sí solo que haya sido en Viena, centro entonces de las formas familiares más diversas, desde las más arcaicas hasta las más evolucionadas, desde los últimos agrupamientos de campesinos esclavos hasta las formas más reducidas del hogar pequeño burgués, y hasta las formas más decadentes de pareja inestable. En ese contexto fue posible, según señala Lacan, que el hijo del patriarcado judío imaginara el complejo de Edipo. Les recomiendo de paso el documental que pueden encontrar en FIDBA, ¿sí? En la página de FIDBA, gratuito, que es sobre la vida de Freud, un judío sin Dios, se llama. Este quiebre de la institución familiar también tuvo su contraparte en la medicalización farmacológica del niño problema. Cobain fue uno de los primeros en recibir la Ritalina, su primera droga, suplencia vigente en muchos casos de hiperactividad aún hoy en día. Leo así la nota que dejó antes de quitarse la vida. Cuando estamos detrás del escenario, las luces se apagan y se oyen los gritos de la multitud. No me afectan como le pasaba a Freddie Mercury, que parecía amar, saborear y disfrutar de la adoración de la gente. Es algo que admiro y envidio. El hecho es que no puedo engañar a ninguno de ustedes. No es justo para ustedes ni para mí. El peor crimen que se me ocurre sería estafar a la gente fingiendo que la estoy pasando 100% bien. A veces siento como si tuviera que marcar tarjeta antes de subir al escenario. Intenté todo lo que estaba a mi alcance para apreciarlo, aunque sí aprecio el hecho de que yo o nosotros hayamos tenido influencia sobre la gente y le hayamos gustado. Debo ser alguno de esos narcisistas que solo aprecian las cosas cuando ya están lejos. Soy demasiado sensible. Necesito estar un poco anestesiado para recuperar el entusiasmo que tenía de niño. En las últimas 3 giras he podido apreciar mejor a todas las personas que he conocido, pero todavía no puedo superar la frustración, la culpa y la empatía que tengo con todo el mundo. Hay bondad en todos nosotros y pienso que simplemente amo demasiado a la gente, tanto que me hace sentir muy triste. El pequeño, sensible, insatisfecho, pisciano, cristiano, ¿por qué no lo disfrutás? No lo sé. Estas fueron las últimas palabras antes de entrar en el Club de los 27, o como diría nuestro querido Fito Páez, en las tumbas de la gloria. Bien, doy así entonces la palabra a Walter García. Bueno, gracias Luis. Un poco el texto que voy a presentar tiene que ver con un recorrido de algunos hitos en la historia de Kurt Cobain y algunas hipótesis para pensar, ¿no? Esto lo que dimos a llamar la relación a los consumos problemáticos. En principio es difícil hablar de caso, por lo menos me es difícil a mí nominar el caso Cobain, porque entiendo que un caso en psicoanálisis es el producto de una construcción que adviene de una lectura transferencial dentro de un dispositivo analítico. Podríamos decir el fruto de un trabajo analizante
que un analista cuenta, escribe desde su estilo. Y para ello, obviamente, debe haber pasado por la experiencia de ese análisis y haber salido modificado. Sin embargo, con lo que cuento para transmitirles algo de esto, que llamé la voz Cobain, no es más que un amor transferencial distinto, el de un fan, movido y conmovido por una historia hecha de letras inconclusas. Por lo tanto, la idea de esta exposición no va a ser realizar un análisis aplicado de y a Kurt Cobain, y mucho menos una posible psicopatología psicoanalítica, sino más bien intentar compartir algunos lineamientos o hipótesis de trabajo que, anudados a ciertos acontecimientos históricos, nos permiten entender un poco este fenómeno Cobain y su relación a los consumos problemáticos. Para ello voy a tomar un sesgo, que serían los embrollos del cuerpo y la voz, a los cuales se anudan estos consumos de sustancias. A partir de una pregunta: ¿lo problemático en Kurt Cobain es el consumo o cierta dificultad en hacerse un cuerpo y de ubicar una voz? La biografía de Kurt Cobain, Heavier Than Heaven, está llena de hitos y momentos cruciales que definen su errancia, pero en muchas ocasiones su singularidad suele quedar perdida en una apreciación ambientalista y psicologizante que deja su voz muteada. Es por eso que, más allá de la biografía, en este recorrido en el que me voy a centrar, en varias entrevistas y en algunos documentales, pero sobre todo en sus diarios, en su escritura, en su voz en primera persona, a la cual, que es la razón en realidad de una vida dedicada e insistentemente para que esa voz muteada pueda ser escuchada en off. Una voz que quedará como marca de una época, registro de un estilo, al desprenderse de la imagen icónica del mártir yonki adolescente, y cuyo valor reside más en su distorsión que en su sentido. La voz Cobain da cuenta de un modo de hablar, de testimoniar sobre cierta imposibilidad de reconciliación entre sus extremos más dispares. A Kurt Cobain no le alcanzó la música, el amor ni las drogas para resolver esta contradicción de su existencia. Una contradicción, puesta en acto cada vez que se dirigía a los otros. La prueba de esto ha quedado grabada en cientos de performances, en varias entrevistas, así como también en su propia escritura. Por ejemplo, como abre sus diarios. Dice: no leas mi diario en mi ausencia. Ok, me voy a trabajar. Esta mañana cuando te levantes, por favor, lee mi diario. Registra mis cosas y trata de entenderme. ¿Un pedido o una demanda? Incluso, al referirse a sus propias canciones, va a decir: mis letras son un gran montón de contradicciones. Se dividen a partes iguales entre opiniones y sentimientos sumamente sinceros y refutaciones sarcásticas y humorísticas. Espero hacia los estereotipos ideales bohemios desfasados desde hace años. Y remata con ironía: me gusta ser apasionado y sincero, pero también me gusta divertirme y hacer el imbécil. Bichos raros del mundo, uníos. Kurt Cobain fue la voz de una generación de adolescentes que buscaban, en los márgenes, una pista, un suelo donde hacer pie. Sus diarios son el testimonio de esa insistencia que no dejaba de mal decirse, o mal oírse, desde una clausura del otro, una cerrazón cuyo destino fatal fue la fascinación melómana de ese enigma que Cobain portaba. Todos aquellos que lo rodeaban no dejaban de decirle que aquello que hacía era innovador. Sin embargo, él, en una carta a su primer baterista luego de una gira, dice: existe una gran diferencia entre alcanzar la fama y conservar la dignidad a través de la música. Kurt es el estribillo incansable de un alma errante, en busca de un cuerpo que lo aloje en sus huecos. En los inicios de su carrera musical enviaba una cantidad enorme de cartas a distintas emisoras, compañías discográficas y canales de música para que se hagan testigos de un mensaje, a cualquier precio. Se ofrecía incluso a él pagar todo, ¿no? Se han dicho muchas cosas de la voz de Nirvana. Se lo ha tildado de mentiroso, de exagerado y fluctuante. Se lo ha retratado como una caricatura de un matrimonio fallido. Un niño feliz que devino un pobre adolescente raído, cuya cruz no fue otra que estar anclado a la separación de sus padres.
situación que claramente tuvo efecto importante en su vida, pero de la cual pudo ir desembarazándose con el tiempo y con otros artificios, hasta llegar a dejarlo por escrito, en una canción que dice: "The legendary divorce is such a bore". El divorcio legendario es tan aburrido. Si la verdad es efecto de un decir y solo puede ser dicha en medias, entonces la escritura es de su desvío. No se puede escribir sino del desvío, y la escritura de Kurt Cobain es la prueba de ello. Sus diarios están plagados de letras resonantes, de dibujos penetrantes, tachaduras, subrayados, condensaciones, juegos de palabra, escrituras sin margen o en el margen, neologismos, letras al revés, que cuentan un decir más profundo y sincero que todo lo que allí está dicho. Su escritura revela la forma en que la desproporción se destila en el cuerpo. Dice: mi caligrafía parece escatológica por mi falta de personalidad o por exceso de personalidad. Las páginas de los diarios no están fechadas ni tienen un orden específico, pero sí son claros sus destinatarios tácitos, los buenos entendedores. Para que sus letras resuenen, hace falta que ese eco del decir sea necesariamente oído por otro, que allí haya un otro que pueda rescatar ese tono de verdad que supone un sujeto, ese que cala en lo más profundo de su cuerpo, allí donde anida un trozo irresoluto que jamás termina de perderse y que reaparece para conmover la historia vez a vez. Kurt necesitaba de un oído que sea depositario de su palabra. La cuestión era que ese testigo, ese público, debía presentarse de un modo muy particular. Lo cito: uno de los principales problemas es que me siento evaluado las 24 horas del día. Formar parte de un grupo es un trabajo duro y la fama en sí no lo compensa, a menos que te guste tocar, como ocurre en mi caso. Dios, cómo me gusta tocar en directo. Es la forma más primaria de descargar energía que se puede compartir con los demás, aparte de coger y tomar drogas. Voy a hacer un recorrido breve por la infancia de Kurt Cobain, con lo cual titulé Un cuerpo desanudado. Kurt Cobain sufría de un dolor agudo y punzante en la boca del estómago, afección que lo llevó por un derrotero de médicos sin respuesta, de pastillas sin efectos, y que muchas veces ha cargado las tintas de sus argumentos para intentar quitarse la vida. Solo lo que lograba calmarlo, la gran mayoría de las veces, era la heroína. El consumo de sustancias es casi una constante de la vida de Cobain, y puede ubicarse a lo largo de su historia en respuesta a un modo de soportar el cuerpo en relación a los otros, una solución frente al dolor de existir y habitar el cuerpo. La constelación familiar de Kurt Cobain está plagada de cuerpos mutilados, suicidas y consumidos. El bisabuelo materno se clavó un cuchillo en la boca del estómago y luego fue internado bajo un tratamiento medicamentoso en un hospital psiquiátrico, donde muchos años después sería internada Frances Farmer, actriz a quien Kurt Cobain le dedicaría una canción en su último disco. La enfermedad psiquiátrica del bisabuelo es algo que en la familia no se hablaba más que en susurros. El hermano mayor de su abuelo Leland, su abuelo paterno, Burl Cobain, luego de ser acusado de abuso sexual, se disparó en la boca del estómago y en la cabeza. El otro hermano de su abuelo, Ernest, se dedicó a la bebida, hábito que lo hizo trastabillar por las escaleras y lo llevó a la muerte por hacer un aneurisma, otro tema de Nirvana. Kurt Cobain nace en Aberdeen, un pequeño pueblo de explotación forestal en Washington, a 161 kilómetros de Seattle, ciudad de la que luego su voz se volverá un ícono. De niño era inquieto, curioso, muy activo, o en palabras de sus padres, hiperactivo, lo que le valió una buena dosis de Ritalina a los 8 años de edad. Su relación al otro, ese lazo vital que en la infancia es constituyente de la subjetividad de cada quien, desde los inicios se encuentra asignado por cierta preocupación excesiva que rápidamente virará hacia una indiferencia arrasadora. Poco después de cumplir 2 años, Kurt creó un amigo imaginario que se llamaba Buda, situación que preocupó mucho a sus padres debido a las actitudes que él mostraba, por su apego. Entonces aprovecharon la situación de que habían mandado a su tío a la guerra de Vietnam y le dijeron que también habían reclutado a su amigo Buda. Kurt se angustió mucho
Sin embargo, desconfiaba de todo esto, y un año después se puso a jugar con la grabadora de su tía, estando ésta colocada en posición de eco, y al oír su propia voz se asombró y preguntó, ¿esa voz me habla a mí? ¿Buda? ¿Buda? Pero nadie respondió. Por otro lado, Kurt tenía un talento nato para dibujar e imitar voces. Un día, a la edad de 5 años, realizó un dibujo de Disney, que estaba en el flyer que compartimos, y su abuelo paterno, de carácter rudo y malhumorado, lo acusó de haberlo calcado. A esto, el pequeño Kurt responde de una manera desafiante, replicando el mismo dibujo en vivo y en directo, dejando en ridículo a su abuelo. Ya en segundo curso de primaria, comienza a tomar Ritalina por su supuesta hiperactividad con un pronóstico para nada bueno, pues los médicos le decían que esto podría tener consecuencias atroces en su adolescencia. En aquel momento, la administración de dichos medicamentos resultaba controversial, pues se decía que podía generar reflejos pavlovianos en los niños y aumentar la probabilidad de comportamientos adictivos en una posterior etapa de la vida. Otros pensaban que si no se trataba de la hiperactividad durante la infancia, el individuo podía acabar automedicándose de adulto con drogas ilegales. ¿Qué opciones para Kurt, entonces? A los pocos meses, sus padres se divorciaron en muy malos términos, y es allí donde Kurt realiza su primer graffiti. Odio a mamá, odio a papá, papá odia a mamá, mamá odia a papá, solo dan ganas de estar triste. Por esa época deja de comer y es internado por desnutrición, lo que lo llevó a ingerir bario y hacerse radiografías del estómago. Los primeros síntomas del trastorno gástrico que se desarrollará después. Su madre había tenido problemas estomacales a los pocos meses de haber nacido Kurt, y entonces se sobreentendió que sufrían de lo mismo. A partir de allí, el cuerpo de Kurt empieza a hablar de otro modo. Tuvo transitoriamente un tic en los ojos, cambió rotundamente su posición a un modo profundamente silencioso, tanto que podía pasar horas callado poniendo incómodos a los que lo rodeaban. En el documental About a Son, dice que a los 9 años ya era maníaco depresivo, y menciona también que padeció de una hernia de disco y escoliosis, columna desviada a la que la guitarra contribuyó a que sea más deforme. Eso dice él, ¿no? En el otro documental, Las últimas 48 horas de Kurt, se escucha su voz en off explicando que la separación de sus padres le hizo entender que la realidad del mundo que lo rodeaba ya no tenía mucho que ofrecer. En 8º año, el consumo de marihuana y LSD empieza con un grupo de amigos. La marihuana se la robaban a su madre a escondidas, cambiándosela por orégano, y en una ocasión cuenta que su madre llega muy borracha una noche a su casa y se puso a fumar con él y sus amigos, situación que incomodó sobremanera a Kurt. La voz Cobain, un cuerpo difícil de habitar. Kurt se relacionó a su cuerpo de una manera extranjera, desde una extranjería singular. Como vimos al principio, su actividad no encontraba bordes consistentes. Luego de la ingesta de Ritalina se sumó en un mutismo atronador. Más bien, en la adolescencia, este cuerpo comenzó a hacerle signo. En varias ocasiones le escribió a amigos preguntándole si el cuerpo masculino podía dar leche por los pezones. O también dejó escrito en sus diarios el pavor que le daba masturbarse, pues al cerrar los ojos decía que solo podía pensar en lagartijas y bebés sirena, los que han nacido deformes porque sus madres tomaban píldoras anticonceptivas nocivas, ¿no? Esto es lo que deja en sus diarios. En distintos momentos de su historia menciona cierta tendencia a convertirse en esquizofrénico o paranoico por sus nervios. Sus hábitos nerviosos consistían en sonarse los dedos, peinarse el cabello, rascarse el rostro. Su modo de estar en el mundo testimonia de un cuerpo que no solo era difícil de habitar, sino incluso de ubicar entre otros. Un cuerpo nómada, que no dejaba de actuar cierto exilio de ese otro. Luego de la separación de los padres, Kurt comienza a deambular por un sinfín de lugares a los cuales no podía terminar de acomodarse. Pasaba temporadas en las casas de algunos amigos, durmiendo en su sofá, hasta terminar haciéndose expulsar. Por otro lado, dormía en distintos Porsches
y también ha pasado noches durmiendo en la sala del hospital donde había nacido. No se sentía parte de ningún lado. No había quien lo acogiera como él necesitaba, salvo en su banda, de la cual también se había ido 10 veces sin avisar. En varios lugares dejó de manifiesto que sentía una necesidad de pertenecer, que quería más que todo formar una banda, pero a su vez cerraba su edicto con un ser aceptado es un problema, o con un motivo más que justificado. Mi entorno no tenía nada que ofrecerme, quería mudarme, me drogaba mucho. Cuando por fin su caminar encuentra un refugio, un departamento para vivir, lo puebla de mascotas, tenía cierto encanto por las tortugas, pósters y objetos robados de diferentes lugares, especialmente los cementerios. Solía comprar muñecas rotas y viejas o diferentes elementos en el mercado de pulgas para hacer cuadros, esculturas, en las cuales el cuerpo era el protagonista. Un cuerpo hecho de partes inconexas, de órganos al descubierto y transparencias reveladoras. En una ocasión, se asombró por haber creado un sistema digestivo y expresó, irónicamente, es increíble cómo alguien puede ponerle algo a su sistema como el alcohol y la droga. En relación a su dolencia estomacal, la que se hace oír de una forma descarnada, va a decir, por ejemplo, que en la gira americana junto a Sonic Youth, la misma se agravó con ardores y náuseas, que se podía ver el peor fluido estomacal que alguien puede imaginar. Cito, tenía la sensación de tener el corazón en el estómago, dolía. Cuando subíamos al escenario se inflamaba y quedaba rojo cada vez que el alimento llegaba al estómago. Me quemaba. Cuando veía comer a los otros, el dolor era extremo y nadie se daba cuenta. Lo mismo le ocurrió en la gira europea, la cual amenazó varias veces con cancelar. Su dolor se apagaba con el uso de la heroína. En sus diarios escribió respecto al consumo de drogas, soy la prueba viviente de los resultados perniciosos de la excesiva permisividad en este sentido. Él es la prueba viviente, una posición que habla de un cuerpo presente. En otra hoja de sus diarios expresó, no soy un yonki, en mayúscula. Hace 3 años sufre una afección estomacal no concluyente y bastante molesta, que no está relacionada con estrés, no es úlcera, pues los ardores, las náuseas y el dolor que siento en la parte superior del abdomen no siguen ninguna pauta. Nunca sé cuándo va a ocurrir. Puedo estar en casa en un ambiente de lo más relajado bebiendo agua mineral natural, sin estrés ni agobios y de repente, ¡paf!, escopetazo al canto en el estómago. Like a shotgun stomach time. Los médicos han quedado perplejos y solo le han dado pastillas para la úlcera péptida. Dice en otra parte del diario, por favor, señor, a la mierda los discos de éxitos. Hazme dueño de una enfermedad estomacal extraña e inexplicable que lleve mi nombre y que sea el título de nuestro próximo álbum, La enfermedad de Cobain. Una ópera rock sobre un joven grunge anoréxico tipo Auschwitz en ciernes que vomita jugos gástricos y de regalo un video casero del endoscopio. La nota irónica en su decir la vamos a dejar para otra ocasión. Lo interesante es que Kurt, después de probar con diferentes remedios, hacerse vegetariano, practicar vida saludable, dejando de fumar y haciendo ejercicio, no encontró otro alivio que consumir heroína. Su dolor no dejaba de noticiarlo de ciertos trozos de cuerpo que no podía dejar de perder. Un padecimiento sin nombre que no encuentra elementos simbólicos ni imaginarios que lo envuelvan, que lo graden. La única hipótesis que tenía Cobain respecto de su cuerpo, de esta sede del malestar, es que se había desplazado un malestar de un lugar a otro, que había echado raíces en un vacío, una boca en otro lugar. Dice, psicológicamente el dolor de mi espalda se desplazó a mi estómago. La voz Cobain es la destilación de un gruñido. Es un ruido que provoca temblores en la escena del rock a nivel mundial. Su música es el testimonio de un cuerpo que de apartes excede a la palabra. Dice, no leo mucho, pero cuando me pongo a leer, leo bien. No tengo tiempo de traducir lo que comprendo en forma de conversación. Agoté la mayor parte de las conversaciones a los 9 años. Solo llego a sentir a través de gruñidos, gritos y entonaciones de voz.
así como gestos de las manos y del cuerpo. Soy sordo de espíritu, no puedo hablar, solo puedo sentir. Su posición en el mundo hablante, puede resumirse en otra nota que dejó en el diario. Dice: estoy amenazado por el ridículo. Soy demasiado consciente de la sinceridad de mi voz. Me gusta tener relaciones sexuales. Quiero a mis padres, aunque disienta prácticamente de todo lo que ellos defienden. Entiendo y aprecio el valor de la religión por el prójimo. Mis sentimientos se ven influidos por la música. El punk rock significa libertad. Me sirvo de retazos de la personalidad de otros para forjar la mía propia. El estilo de Kurt Cobain se define por una relación sufrente en el modo de habitar un cuerpo y por la dificultad imperiosa de establecer un lazo al otro. La configuración de un lazo social coge algo de su parte más íntima. La música y la droga anudan por momentos aquello que la imagen no logra, acallar o hacer decir a ese cuerpo lánguido y raquítico, arropado insuficientemente con prendas raídas y malolientes, con esos retazos abandonados del otro, de otros cuerpos, la imposibilidad de que un cuerpo sea propio por completo. La dificultad que implica existir como ser hablante, construir un cuerpo y habitarlo desde el lenguaje, cuando el lugar asignado por el otro se encuentra desbocado. Kurt Cobain hizo cuerpo encarnando el desecho de su relación errada al otro, y a su vez lo puso en marcha. Pudo hacer uso de eso para atentar contra los ideales de toda una sociedad estancada en el soso sueño americano, en el atontamiento en masas de las grandes ciudades, y cuya mayor ambición era la gula canibalística sin miramientos. Algunos apuntes lacanianos. Con el término la lengua, Lacan introduce una vertiente real del significante, esa que desentiende al cuerpo del ser hablante del instinto, y que en el mismo golpe inaugura la desproporción sexual a partir de la inyección de goce, el enjambre significante con el que habrá que arreglárselas. El lenguaje puede oficiar allí como un posible tratamiento de ese goce, como aparato de goce, dirá Lacan, en esa relación al mundo donde nos traen los cuerpos. Cito: la lengua nos afecta, primero por todos los efectos que encierra y que son afectos. Si se puede decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es por el hecho mismo de que los efectos de la lengua, ya allí como saber, van mucho más allá de todo lo que el ser que habla es capaz de enunciar. Entonces, el cuerpo nace afectado por la lengua y a dicha afectación no podemos no responder. Esto que se le impone al sujeto tiene como efecto construir las trazas en que cada quien fue hablado por el otro. El cuerpo no hace aparición en lo real, sino como malentendido, decía Lacan. El malentendido ya es de antes, en tanto que ya antes del hermoso legado forman parte, más bien, dan parte del farfullar de vuestros ascendientes. En la lengua aún no hay sujeto ni otro, somos farfullados por ese otro, y con ello debemos hacer historia. Es a partir del tratamiento de la lengua que se constituye el inconsciente como una elucubración de saber, un modo de hacer con ese saber que es el saber de la lengua. Y entonces, a partir de distintas operaciones subjetivantes, adviene tanto el sujeto como el otro. Lazo vital que configura la posibilidad de que un sujeto deseante se diga, al habitar el lenguaje, y que logre vivir de forma un cuerpo, o varios. De las operaciones constitutivas del sujeto siempre queda un resto, un añico del cuerpo, que toma posición de anudamiento que propicie la estructura. La voz, como ese resto, como ese objeto A, es lo suplementario a la palabra, es lo que subyace al acto de palabra. Ese acto que implica una dirección al otro y que puede llevarse a cabo a través de una vocalización o incluso desde una mirada. Cantar es perder el significado en favor de encontrar un sentido. Un intento de armonizar el grito primal del desamparo, la expulsión sonora del dolor de existir, a la espera de que alguien se sienta llamado. En el canto, el dicho es el decir, y más allá de las letras, o mejor dicho, sirviéndose de ellas, lo que importa o interesa al sujeto que canta es hacer pasar lo sonoro que resta. La musicalidad intenta vestir el horror de que la voz podría venir a presentificar. La musicalidad intenta vestir ese horror
de lo que la voz podría venir a presentificar. La voz es ese trozo de cuerpo que no deja de sonar en los intersticios, en los intervalos, en las pausas. Podemos leerla en el nudo de lo sonoro, lo que suena, el sonido y la atención que dirige, que inaugura una dirección, arrobando sin consentimiento al cuerpo. La melodía desde lo imaginario, la armonía de lo simbólico y el timbre desde lo real, o como imaginarización de lo real de la voz, que conforman un trenzado cuya singularidad en el estilo de quien la hace sonar deviene sus entrecruzamientos. Distorsión, desafinación, estruendo y grito. Lo que suena suele ubicarse entre lo dicho y el decir, y hace y ansia en los cuerpos. La resonancia nos habla de cierta distancia, de un impas necesario, en donde algo se recorta y cae, pero luego retorna diferente. Pero para que eso ocurra, para que algo resuene, es necesario un lugar que haga eco, un vacío que recoja los desechos y los module. Si ese lugar no alcanza para que el eco se produzca, entonces habrá sonancia. Un sonar que busca consumirse sin lograrlo. Entonces podríamos modular la pregunta: ¿cuál es el consumo problemático de Kurt Cobain? Bueno, hasta acá le doy la palabra a Nico. Bueno, gracias Walter. Buenas noches, ahora sí a todos, todas y todes. Gracias Luis y Walter por la invitación a participar acá en las reuniones en el foro. Qué bueno que es una casa la cual he transitado también y ha contribuido mucho a mi formación y a la cual tengo mucho cariño, bueno, tengo muchos amigos también y colegas. Bueno, el caso Cobain, yo lo acabo de retitular El padre Cobain. Hace un rato me dijeron que le faltaba un título, y bueno, se me vino a la mente este. Eh, Nada, primero señalar que en relación a lo que decía Luis del acontecimiento Cobain, o sea, representa para los que transitamos en ese momento la historia, digamos, junto, digamos, con su música, alguien que realmente era muy distinto a lo que sucedía, ¿sí? En la escena, digamos, cultural. A mí particularmente, no sé, fue el primer CD que me compré sin saber qué era, digamos, el de Nevermind. Me acompañó también Cobain en el sentido de, bueno, de un adolescente deprimido, hijo de padres divorciados también. Pero bueno, lo que destaca y me sorprendió es que es el único del club de los 27 que se termina matando, en realidad, digamos, fehacientemente cometiendo, digamos, suicidio, porque los otros murieron medio por intoxicaciones, o bueno, no se entiende bien. Cosa que, bueno, me marcó mucho, y principalmente la cuestión, esto de que en toda su música, en toda su digamos, performance, se ve a alguien que digamos, parecía ir hacia ese lugar y que termina, digamos, realmente eh, cayéndose, ¿no? de la escena. Bueno, para mí fue en ese sentido un acontecimiento importante, y bueno, espero que el fantasma Cobain se vaya ya, digamos, con esta presentación, o por lo menos tome otro carácter. En este sentido yo le voy a leer algo corto que lo abordé, digamos, por otro lado, en relación a esto que decía, digamos, Walter, de obviamente no es la idea hacer un diagnóstico, digamos, ni hacer, digamos, psicopatología cobanística, pero bueno, a mí cada uno, ¿no?, lee el caso desde su propio fantasma, supongo, ¿no? Bueno, comienzo por leerles 4 citas, ¿sí? También voy a ir a la letra de él.
2 se corresponden con la edición oficial de sus diarios, una es de su carta suicida, y por último, un pequeño párrafo de una canción. La primera cita dice así: hace 7 meses decidí meterme en una situación que exige el máximo grado de responsabilidad que puede tener una persona. Una responsabilidad que no debería asumirse por imposición. La idea de perder a mi hija me persigue día tras día. Juro que si alguna vez me veo en una situación similar a la tuya con lo del divorcio, lucharía hasta la muerte por conservar el derecho a mantener a mi hija. Este extracto es de la carta al padre, Donald Cobain, de los diarios. El siguiente. A mi modo, yo me propuse contarle a mi padre que no lo odio. Simplemente no tengo nada que decir y no necesito una relación paterno-filial con una persona con la que no deseo pasar unas navidades aburridas. En otras palabras, te quiero, no te odio, no quiero hablar contigo. Este es de comentarios inéditos para la cubierta de un disco, Serve the Servant, Sirviendo a los Sirvientes, también de los diarios. La siguiente es un pequeño párrafo de esta misma canción, Sirviendo a los Sirvientes, que dice, para mí es como muy importante, dice: I try hard to have a father, but instead I had a dad. Cualquiera el inglés. Try hard to have a father, but instead I had a dad. Es decir, traté muy con todas mis fuerzas de tener un padre, pero sin embargo tengo un papá. Y por último dice: tengo una hija, esta es de la carta suicida. Tengo una hija que me recuerda mucho a cómo había sido yo, llena de amor y alegría. Confía en todo el mundo porque para ella todo el mundo es bueno y cree que no le harán daño. Eso me asusta tanto que casi me inmoviliza. No puedo soportar la idea de que Frances se convierta en una rockera siniestra, miserable y autodestructiva como en lo que me he convertido yo. Bueno, el documental estrenado por HBO y producido justamente por su hija, por Frances Bean Cobain, me llevó a interesarme en pensar acerca de la función paterna en Cobain. Más precisamente, ¿con qué significantes del ser padre contaba? Y si estos semblantes fueron suficientes a la hora de llevar adelante su propio paternidad. Al poco tiempo del nacimiento de su hija, en el músico parecen desencadenarse desdichados eventos. Se profundizan sus estados depresivos, se incrementa el consumo de drogas, heroína, hipnóticos, y decide además discontinuar su carrera musical. Se van produciendo múltiples desenganches del otro. En la película del director Gus Van Sant, Last Days, se muestra un Cobain que parece brotado, días previos a su muerte. Al músico se lo ve como un fantasma que se escabulle entre la gente, deambula sin rumbo y murmura monólogos internos sin sentido. Son como cuasi sonidos guturales. Bueno, Cobain se convirtió en un mito. Toda su obra es muy intimista e impacta por la crudeza con que expresa su historia personal. Gritos musicales, viscerales, son marca registrada del cantante. Y atestiguan la crónica de un final anunciado. Me odio a mí mismo y quiero morir. Fue el título que no le dejaron poner a su último álbum, pero que al final es casi lo mismo. Lo nombra Inútero. Bueno, genio musical, creador, ya lo dijimos, de un nuevo estilo y sonido musical, grunge. Y mientras esta revolución de la escena musical marcaba su época, coincide también con que Cobain daba sus primeros pasos como padre. Y siendo padre, se dedica a escribirle cartas y canciones al suyo propio. ¿Sí? Lo que leí en un principio. ¿Cómo era el vínculo de Kurt con Donald Cobain? Que aclaro, el dibujo del flyer, que es el pato Donald, es el dibujo que un poco también, por ahí, ¿no? En referencia a la caricatura del padre, ¿no? Porque un poco yo mantengo, hay como cierta hipótesis que mantengo que Cobain mantuvo como una posición desafiante a su propio padre. En About a Sant,
que en realidad es un juego de palabras, otra de las canciones más, digamos, conocidas de él se llama About a Girl, y acá es About a Son, es decir, acerca de un hijo, que es otro documental en el cual habla él. Es interesante una anécdota que cuenta el músico siendo niño. Dice que las cosas se le caían de la mesa con mucha frecuencia, ¿no? Cuando comían ahí, digamos, con la familia. Por lo cual, el padre solía enfurecerse mucho siempre. Kurt dice, cuanto más se enojaba conmigo, entonces más tiraba las cosas de la mesa, a propósito. No es por torpeza, sino más bien una invitación al padre. Como dice en la cita, una invitación a ser un padre. Donald Cobain, el padre, impacta en el documental como un hombre desafectivizado cuando habla de su hijo. Y ubica toda la causa del padecimiento en el divorcio, en este famoso divorcio. Cuenta que al volverse a casar y armar otra familia, Kurt se desilusionó, pero se justifica, dice. Yo le dije que nunca me iba a volver a casar. El chico se lo tomó muy en serio. En el reportaje extendido del mismo documental se puede atisbar otra brizna quizás de desresponsabilización, aceptando su falta de empatía en relación a la herencia del apellido. Dice, en los Cobain no hubo amor, mi padre era chapado a la antigua. Aunque termina en realidad otorgando a la genialidad de su hijo el motor del sufrimiento. Bueno, por momentos parece hacerle un lugar en su deseo, ya que lo aloja, como comentó Walter, cuando a la edad de los 9 años aproximadamente, en los momentos más tormentosos del divorcio, ¿no? Ahí la madre dice que no digamos, puede manejarlo y se lo envía al padre, así como un paquete, toma la posta y se lo lleva a vivir con él. Pero parece que continúa prestándose como esta lucha de pares, ¿no? A la manera de un dad. No puede ponerse en falta ante un chico que pone en tela de juicio su propio deseo, ¿no? Hacía como mucho quilombo en la casa, acá, todo el tiempo, ¿no? Creo que la pregunta ahí es, ¿tú realmente me quieres acá? Es la pregunta que insistentemente este niño le dedica causando todos estos problemas, ¿no? Es demanda de amor. Donald parece sobrepasado por la situación, no hace lugar a esta pregunta, sufrimiento, y lo devuelve también, como un paquete. No se implica en esta demanda. Kurt se encuentra ante un titán invencible. Ahora, ¿qué sucede cuando una demanda de amor al padre retorna de este modo? Como un rechazo. A mi entender, Cobain produce una posición melancólica que perdura toda su vida. Es el caído del deseo del otro. De hecho, el documental de HBO comienza con el músico disfrazado de enfermo mental y siendo llevado en silla de ruedas hacia una multitud expectante, donde Cobain se levanta, se para ante el micrófono y se deja caer, y ahí arranca. Tanto en su música como en la performance del rockstar coinciden esta tríada: demanda de amor, rechazo, ira. Son dulces canciones de pop con melodías Beatle que oscilan entre la calma melódica y el momento enfurecido de la explosión. Ahí es donde aparece la voz Cobain, que caracteriza su obra, que es lo, digamos, trabajado por Walter. Entonces, queja melancólica y rabia del rechazado constituyen las dos caras de la misma moneda. Juega constantemente con caerse de la escena. Sus shows en vivo reflejan este rasgo. Muchas veces, por ejemplo, quedaba sonando un eterno acople de guitarra eléctrica. La estructura habitual del concierto de rock es objetada por Cobain. Finales inciertos donde la cosa en general se va desdibujando. Podrían pasar, por ejemplo, que permanezca un Cobain solitario en el escenario, haciendo trizas tanto sus instrumentos como la escenografía. Creo además que este rechazo del padre Cobain lo metaforiza en todo el discurso contra el otro, ¿no? El mainstream americano, del macho americano, el American Wave. Esto lo comenta Luis en el texto, ¿sí?
Cobain decía, meterse dentro del sistema para vencerlo. Pero las victorias ganadas parecían deprimirlo aún más. Bueno, Ven como eres, Sirviendo a los sirvientes, son todas canciones, títulos, todas referencias a el padre, al que intenta desenmascararlo. Otra de las cosas que repetía tanto es odio a todos por ser tan falsos. Para finalizar con la exposición, remarco que me pareció sorprendente el amor que Frances, su hija, demuestra por su padre a través de su propia producción artística, ya que es la que produce y es la que lleva adelante el documental este, que es claramente un homenaje. Todo lo contrario, ¿no? a lo que Kurt creía que sería para su hija, como se lamenta en su carta suicida. Bueno, quizás en su fantasma no pudo ser otro padre del que tuvo. Bueno, hasta acá voy a exponer. Gracias. Bueno, gracias Walter, gracias Nico. Mandamos en las invitaciones una videografía para aquellos que querían consultar, donde están estos documentales, About the Son, el que produce La hija de Cobain también, que estuvo un tiempo en Netflix y ahora ya tampoco se consigue, pero bueno, en algunas páginas no tan legales se consigue, se llama Montage of Heck, ¿no? Algo así como un montaje. Bueno, después dentro de la videografía también incluimos el MTV Unplugged, que es también icónico en la cultura del rock y que vale la pena mirarlo porque no solo por las canciones y las versiones, donde se puede ver muy bien esto que señalaba Walter de la voz, sino al mismo tiempo por la escenografía, ya que hablaba Nico recién de la escenografía, es un velorio colectivo, ¿no? Es un velorio que él le hace presenciar, o nos hace presenciar a todos, ¿no? El impacto, de hecho, es tan fuerte que las resonancias incluso llegan a nuestro propio rock. Charly García, a partir de eso, se tiñe el pelo en homenaje a Cobain y arma su MTV Unplugged muy inspirado por esa misma estética, ¿no? Esa misma estética intimista, como decía recién Nico, ¿no? Así que bueno, los lugares por los cuales leer la obra de Cobain son muchísimos, ¿no? La cuestión del padre, quizás señalada por Nico, no solo la relación de rechazo de ese padre, sino también el momento de él asumir el lugar de padre. El cuerpo, me parece que hay algo que señala ahí Walter fundamental, que hemos conversado incluso respecto de ese cuerpo kafkiano, ¿no? Retorcido así, no solo por el dolor, sino por una forma muy particular de habitar esto. Y sobre todo lo que se puede ir viendo, sobre todo con el documental Montage of Heck, que quizás es el más claro en términos biográficos. Bueno, el documental de Gus Van Sant hace mucho hincapié sobre el final de su vida, ¿no? Pero sobre las últimas horas, ¿no? Pero el Montage of Heck da un panorama de cuál es el diálogo con el consumo, ¿no? De cuál es el diálogo con el consumo problemático, tal como lo anunciaba, ¿no?, nuestro título.
Bueno, damos lugar a las preguntas. Hay ya una pregunta de Juan Ignacio Molina, que quisiera consultarles algo. Hay una canción de publicación póstuma titulada You Know Me, You Know You Are Right, que pienso, de cierta forma, condensa mucho de lo que ustedes han transmitido. ¿Ustedes qué consideran? Desde ya, muchísimas gracias. Sí, no sé si quieren contestar por ahí Walter o Nicolás. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Sí, es una canción que no entró, en realidad no sé si no entró o quedó, o decidieron que quede por fuera del disco Inútero, que era una canción que en realidad era del disco I Hate Myself and I Want to Die, en realidad, ¿no? Esto de me odio a mí mismo y quiero morir. No tengo presente la letra. Yo sé que es esa época particularmente de Kurt Cobain, él mismo dice que es su obra más sincera, ¿no? Que después termina siendo Inútero. Él, si bien odiaba que analicen sus letras, él decía que todo análisis de sus letras era un análisis freudiano mediocre, lo dice así en sus diarios. Y se enoja mucho y dice, ¿por qué tienen que analizarlas? ¿No? Estaba ahí la cuestión del dicho y esto un poco que quise transmitir en función a la voz. Lo que ahí se decían era otra cosa que lo que se podía leer en sus letras, pero sí esta canción forma parte de lo que él llama la parte más sincera de su obra, ¿no? Y tiene que ver con todo esto, no solo con la relación al padre. Digo, me parece que Inútero, y sobre todo con la canción que abre, Ser the Servants, que hablaba Nico, ¿no? Y de la cual yo también traje la frase esa del el legendario divorcio es tan aburrido, me parece que es una vuelta, es un bucle interesante donde él hace caer algo de esto. No en cualquier momento pasa que puede decir sobre eso de otra forma, ¿no? Si uno ve las canciones, o incluso los nombres, antes a Nirvana, ¿no? Materia fecal, tenían todas cuestiones, ¿no? Samurai, no me acuerdo si era una canción o uno de los nombres, Samurai Suicida, ¿no? El suicidio está por todos lados en Kurt Cobain, al igual que en Chris Cornell, que es otro cantante que también se nos fue por la misma vía, está en todos lados, ¿eh? Un poco la pregunta era, bueno, ¿quién pudo escuchar o alojar algo de esto en realidad, ¿no? Por eso hablaba de esta cuestión al principio del desvío melómano, de la escucha de ese otro a partir de este enigma que era Cobain, porque en realidad era eso. Él terminaba los recitales y se iba solo, no iba a las fiestas a festejar, no era una cuestión como solitario, aislado, no iba con eso. Y él insistía en que sus canciones se escuchen, que no se interpreten, ¿no? Que no le digan que estaba bien, que era algo nuevo, que se escuchen. Ese era el pedido de él. ¿Hay otros Sí, comentarios? hay una pregunta de Luis, Pablo yo quería Bonitian. decir algo. Sí, perdón. Bueno, primero que nada agradecerles a cada uno las exposiciones que estuvieron buenísimas y me dejan mucho para pensar sobre un artista que admiro muchísimo. Quería hacer un comentario un poco en la línea de lo que comentaba Walter, que me pareció súper interesante en relación a la voz. Para los que teníamos el cassette de Nirvana, yo tuve el cassette, tuve el CD y ahora tengo el vinilo, pero tuve cassette. Y en el cassette de Nevermind, después de 10 minutos de terminar el cassette, había una pista fantasma, había una canción fantasma, un resto, podríamos decir, como una suerte de una canción que se llama, de hecho la acabo de, bueno, obviamente no me acordaba y no figura tampoco en la lista de temas del disco, se llama Sin Nombre, Sin Límite, y es un conjunto de voces distorsionadas con bajos distorsionados y gritos, que me parece que lo interesante creo que es no solamente ese resto que queda del disco,
y esos gritos, ¿no? Que presentifican, creo, algo más como bien crudo de la voz, sino justamente el intervalo entre la última canción, Something in the Way, creo que es, y ese tema distorsionado que queda como resto. Ese intervalo de silencio me hace acordar mucho a 4 minutos 33 de John Cage también, ¿no? Como ese silencio que presentifica la voz, ¿no? Entre un tema y otro, digamos, ¿no? O sea, me parece que no hay mejor, en ese sentido, presentificación de la voz que justamente ese silencio entre el último tema del disco y esa pista fantasma que queda después de 10 minutos que uno deja de correr la cinta del lado B del cassette de Nevermind. Bueno, por un lado eso, que me parecía muy, muy copado con lo que también vos habías expuesto, Walter. Y por otro lado, te quería preguntar, que lo dejaste ahí un poco como en paréntesis, respecto a la ironía de Cobain, si podías desplegar un poquito eso, porque también, habiendo Nirvana, ustedes saben que toca en 1992 en Argentina, yo no lo fui a ver, pero escuché todo el recital por la radio, me acuerdo que creo que lo transmitieron por la Rock and Pop, si no me equivoco, Sí. y desde el principio hasta el final estuvo amagando con tocarlo, Smile Like a Teen Spirit, y nunca lo tocó, ¿no? La ironía, ¿no? O sea, ahí, y se fue sin tocar el tema por todos aclamado y esperado, ¿no? Bueno, quería ver si, Walter, si podías comentar un poquito más sobre eso y agradecerles profundamente las exposiciones de cada uno que estuvieron buenísimas. Bueno, gracias. Sí, bueno, justamente la ironía de Cobain es algo que estoy trabajando actualmente, también a partir de un espacio del foro con Matías Butini, con Gonzalo López y Martina Lomo. Ellos lo están trabajando en la posición, ¿no?, de la esquizofrenia, pero bueno, me abrió distintas cuestiones para pensarlo. En un momento, bueno, en varios momentos de sus diarios, Kurt dice que no quiere hablar con los periodistas porque ellos toman tus palabras y las tergiversan todas, ¿no? Entonces, que él se niega a eso, ¿no? Y un poco lo que decía también Nico, la misión que él toma respecto de la música es ingresar en el sistema y subvertirlo, romperlo desde adentro, dice, todo el tiempo. Entonces, en varias oportunidades, recuerdo una muy presente en donde él sale de un recital, en donde está Courtney Love con su hija en brazos, y él va atrás, y alguien se le acerca y le dice, ¿qué tal la paternidad?, ¿no? Y él dice, sí, me gusta el whisky, sigue caminando, ¿no? Todo el tiempo las respuestas que él da hacia los periodistas, incluso en el Unplugged mismo hacia sus compañeros de banda, ¿no? Pues en su momento, entre canción y canción, él se prende un cigarrillo, él está tranquilo, no, y el público le dice, no, otra, y él como que responde otra cosa, pero puedo decir, no desde el lugar del chiste, desde una posición enunciativa, casi podría decir, ¿no? Y todo el tiempo esto, ¿no? Desarma al otro, todo el tiempo. Cuando alguien se le acerca con una propuesta, él lo deja pagando. Incluso muchas veces, bueno, el público argentino, como vos bien decís, él igual estaba muy enojado porque acá habían abucheado a la banda que les abría a ellos, que eran amigos, ¿no? Era una banda de mujeres, no recuerdo qué nombre de qué banda Sí, era, pero que Sí, era en la realidad banda de lo que Courtney había Love. pasado, claro, Sí. yo estuve, Tomás, ahí ese día, y lo que había pasado es que la banda soporte, que era una banda de mujeres llamada Calamity Jane, en ese momento no había muchas bandas de mujeres, y Cobain en su época también fue como un prócer en términos de toda la cuestión de género, digamos, un feminista activista era él. Entonces, ese día lo que pasó es que le tiraron botellas, porque eran minas, digamos, tocando, y se ofendió Cobain. Entonces amagó varias veces y bueno, y nos dejó ahí sin el hit, pero bueno, también como esa cosa medio. Sí, incluso un poco de la mano también de esto que yo planteaba como contradicción, ¿no? Esta cuestión estaba todo el tiempo en
Cobain en la relación a los otros, ¿no? Quería todo el tiempo que lo escuchen, ¿no? Y en su momento cuando algo de esto se escuchó y le hacían una devolución, él no lo toleraba. Frente al público se agravaba este dolor también del estómago, y además esto, ¿no? No iba por el lado de la fama, no iba por esa cuestión. Quedó como un ícono justamente, le salió mal, o le salió lo contrario, y eso creo que agravó también su lugar en la escena. Y esto, ¿no? Vuelvo a decir, su necesidad de pertenecer, de formar una banda, de hacer algo, y dentro de la banda, él muchas veces en la última época dijo, amenazaba con irse, o decía que ya estaba tocando en otra banda, no salía al escenario, o terminaba tirándose arriba de la batería y destruyendo todo. Cuestiones que todo el tiempo era esto, era como dejar pagando al otro, ¿no? Entonces, ubicaba la cuestión, o estoy trabajando en la cuestión de la ironía en eso, ¿no? En hacer algo con eso que le venía del otro desde este lugar, desde la fama, desde que lo pedían en una entrevista en MTV, que él aparece también como un vestido amarillo fosforescente, ¿no? Unos lentes negros, le hacen preguntas, y el tipo no contesta, se queda callado, ¿no? Esto, todo el tiempo aparecer ahí, como decía Nico, pronunciándose, como decían también en sus diarios, en contra de el machismo, él se decía, en un momento le dicen que es gay, y él dice que sabía claramente que no era gay, pero disfrutaba de aparentarlo para incomodar a los otros, ¿no? Todo el tiempo juega con esto, o hace un poco con esto, que me parece que ahí está la cuestión que a mí me convoca a trabajar, de la postura de no solo con su cuerpo, sino de ubicar ese cuerpo entre otros, que le fue difícil, ¿no? Acá dicen que nunca se perdonó haber realizado un disco tan popular como Nevermind. Sí, tal Sí, cual. sí, algo de eso hay en Ujú. esta ironía que además deja instalada en todos, ¿no? Porque después de él vinieron muchos músicos que gritaban, rompían los instrumentos, pero eso ya era algo que al mismo tiempo el sistema de algún modo había comprado, ¿no? Como si uno viera uno de los primeros capítulos de Black Mirror, ¿no? Donde a uno de los personajes se suicida, entre comillas, se intenta suicidar, y eso queda incorporado al sistema, ¿no? Como la subjetividad que produce Cobain queda incorporada, ¿no? Como un modo de ser de muchos adolescentes, ¿no? Mm. Tiene esa paradoja en sí mismo, ¿no? De que su sufrimiento termina siendo el punto de identificación de muchísimos adolescentes, ¿no? Mm. Él cargaba con esa paradoja, o sea, Y cargaba y no la podía Luis, resolver, ¿no? Bueno, lo acusaban un poco de eso. A ver si se escucha. Sí. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Sí, Que sí. digamos, todos los medios acusaban un poco de eso, de ser la voz de la generación que está deprimiendo a los adolescentes, ¿no? Porque fue como, en ese sentido, el primer representante bueno, por ahí antes está The Cure, digamos, u otras bandas, pero no a nivel tan popular. El tipo destronó del número uno a Michael Jackson con el disco Nevermind, digamos, por ejemplo. Ujú. Pero bueno. Sí, no pensaba, bueno, justo encontré una de las citas en el diario donde él dice, el punk rock es arte. Para mí el punk rock significa libertad. El único problema que he tenido con la ética de las situaciones del punk rock es esa negación absoluta a todo lo sagrado. Para mí hay unas cuantas cosas sagradas, como la superioridad de ciertas mujeres y la contribución de los negros al arte. Supongo que lo que estoy diciendo es que el arte es sagrado, ¿no? Él se ponía todo el tiempo en ese lugar en realidad no se ponían, había encontrado ese lugar con la música en el punk rock, donde a su vez
lo llevaba en contra de los punk rockers, ¿no? Él decía que era una escena plagada de bandas de hombres donde no había lugar para las mujeres. Después se formó ese movimiento, el Riot Girl, que eran bandas punk femeninas, con las cuales él simpatizaba todo el tiempo, ¿no? Pero esto, cuando era captado por un estilo o bajo algún nombre de algo, él pum, lo subvertía todo el tiempo. Esta cuestión de no poder hacerse un lugar ahí. Y creo que la ironía fue un uso interesante que él hizo del lazo con el otro para soportar algo de esto. Él deja escrito en sus diarios, en mayúscula, no soporto la fama, ¿no? Creo que está incluso subrayado. Hay algo ahí con lo que tiene que hacer y era dejando al otro ahí pagando. Me parece que era una jugada bastante inteligente. Sí, había una pregunta también si de Pablo consideran algún denominador común entre las muertes de Cobain, Staley y Cornell. Sí, sí, buenísimo. Sí, hay mucha cuestión, de hecho estamos amagando a veces casi con cartelizarnos sobre el rock y el psicoanálisis, porque hay muchos vínculos y mucho material, no solo en la biografía, sino en diversas bueno, cuestiones, ¿no? En las letras, en la vida, en los testimonios que han dejado algunos personajes, y como señalaba Walter, sobre todo de algunos lugares muy particulares donde se ve que el sistema cruje de un modo particular, ¿no? Como por ejemplo en Seattle, donde, donde en esa ciudad que va muy bien para una serie sobre asesinatos, eh, eh, han surgido músicos increíbles, ¿no? Entre ellos Cobain. Ahí, God is Gay es un graffiti firmado en Aberdeen también, es verdad. Era uno de los grafitis que él tenía. En torno a la ironía y la indeterminación sexuada que es marca de su posición también. Sí, sí, más que la indeterminación en la posición por ahí sexuada, la cuestión era cómo ubicar el cuerpo, y me parece que ahí está la cuestión puntual, ¿no? Él tiene unos avatares interesantes en relación a su primera vez, ¿no? Y un montón de cuestiones que hablan un poco de eso. Walter, me parece que es muy indicativo el pasaje infantil en el que él dice a los 4 años, esa voz me habla a mí. Toca un rol que no puede mediatizar con el recurso del padre como nombre. Gracias Ana por el comentario, eso es una situación comentada en la biografía hacia el pasar, pero para mí no es una cuestión menor, ¿no? Que él se pregunte eso estando escuchando la radio alrededor de su familia y que nadie le diga nada, ¿no? Lo mismo con el dibujo, ¿no? Esta cuestión ahí como que hay algo de eso que no puede entramarse o que el otro no intenta tampoco alojar, ¿no? Frente a esa pregunta queda con, bueno, me habla a mí, es Buda, nadie toma la palabra ahí tampoco. Sí. Hemos dejado por fuera el trabajo sobre las relaciones particulares de Cobain con las mujeres, no con sus mujeres, por decirlo así, con sus partenaires, con sus parejas, que también darían para muchísimo trabajo, no solo por Courtney Love, que es la más conocida, la más ruidosa, la que lo acompaña al final de sus días, sino también por una relación previa que él tiene, un momento, diría yo, de metamorfosis, donde establece una relación casi
parecida a la de John Lennon con Yoko Ono, ¿no? De hecho, le decía a esa novia, le decía Mother, ¿no? Él compone ahí muchísimo de lo que luego va a parar a Nevermind, ¿no? Ahí hay un periodo muy interesante para trabajar, pero bueno, sí, es así inabordable también. Respecto a la pregunta de Ana sobre la sobredeterminación del síntoma del estómago, no, la historia del abuelo, de los hermanos del abuelo y el bisabuelo materno, que es el que se acuchilla el estómago, de eso no se hablaba en la casa, ¿no? Uno puede pensar ahí, bueno, lo que, como decía Manoni, creo que era, lo callado, lo metido en una generación, se lleva en la otra en el cuerpo, ¿no? Hay toda, a ver, la voz está impactada o impregnada de todo esto, obviamente, los tiros, ¿no? Cuando él dice un escopetazo en la boca del estómago, habla de todos los estómagos de esa familia, podríamos decir también. Pero respecto de lo que él puede decir, que a lo que a mí me interesa más allá de todo lo que podamos analizar, él solamente tiene una teoría que es que el dolor de su columna se desplazó a su estómago. Es lo único que dice cuando en un documental, también medio al pasar, porque cada vez que le preguntan hablan de la enfermedad en sí, con toda la cuestión más visceral, y también ahí poniendo una nota de ironía hacia los médicos, hacia la medicina, ¿no? Él creo que dice, los gastroenterólogos no saben nada de la gastritis ni del estómago, solamente son personas que tienen un título, ¿no? Lo dice en una entrevista, como que no sirven para nada. Hacerse no se hizo nada, creo que el tratamiento de eso fue un poco esto, ¿no? La música por un lado, los gritos y tratar de metabolizar eso por algún lado. La heroína vino ahí a calmarlo momentáneamente, porque tampoco era la solución, muchas veces no lo lograba, o incluso él entraba y salía cuando quería. En un momento, me acuerdo que lo bautiza una familia, se va a vivir con unos amigos y la familia religiosa y lo bautizan y él deja las drogas, deja todo, ¿no? Hasta que después ironiza con Dios y vuelve otra vez al mundo ¿no? de esa errancia por todos lados, que dice que durmió abajo de un puente y todas esas historias. ¿Qué relación encuentran entre cómo ubicar el cuerpo y su consumo problemático? Creo que es un poco la pregunta, ¿no? Si la heroína acallaba un poco esta cuestión atronadora de la boca desbocada del estómago, porque es algo que él no ubica puntualmente en un momento, salvo esta teoría que tiene de la columna del estómago, pero siempre fue una cuestión su cuerpo, incluso si se ve su estética, esta cuestión de los pantalones rotos, de que compraba, ¿no? la ropa en el mercado de pulgas, no se bañaba, muy dejado el cuerpo ahí, como decía también Luis, caído del otro, no había nada de eso, y él hacía con estas partes de muñecas rotas y cosas que robaba de los cementerios, esculturas. Hay algunos cuadros, ¿no? que se pueden compartir, que son muy interesantes. Incluso digo, la ironía para él, pobre, es que hace un mes se subastó la guitarra del Unplugged a un precio inimaginable. No sé quién lo compró, no sé si 10.000 millones de dólares, no sé cuánto pagaron por su guitarra, ¿no? Sigue rondando la pobre ahí, no logró su cometido. Sí, en realidad también en relación al cuerpo y el consumo habría que ir detallando la función en los distintos momentos, ¿no? Pensaba Claro. que algo se dijo en relación a la Ritalina en la infancia, pero también aparece al momento del encuentro, podríamos decir, con los otros en el secundario y en una adolescencia casi al estilo de The End of the Fucking World. Hoy estoy citando muchas series, pero no dejan de escucharse las resonancias de Cobain por todos lados.
al estilo ese, él se encuentra con la marihuana como desinhibidor y haciendo lazo ahí bajo el puente con algunos otros adolescentes. Digamos, la heroína llega al final, me parece, ¿no? Llega al final, pero él tiene una relación de consumo con todo lo que lo rodea, diría, ¿no? Sí, por ahí, Sí, te quería hacer un comentario en relación a eso, porque me parece interesante esto de que cómo lo fue acompañando los distintos consumos en relación a esta cuestión donde el cuerpo le hacía caía, como una caída, ¿no? Que se producía y su consumo por ahí le permitía rehacer lazo, ¿no? Sí, a veces la caída era por el lado de la inhibición, a Claro. veces la caída era por el lado del síntoma incluso, ¿no? Por eso ahí también cuando se mete en esa relación que señalaba antes, también hay algo de eso. Y a veces es por el lado del lenguaje de órgano, me parece, como hipótesis, ¿no? Sí, el todas tema las para mí, perdón, sí. con Cobain es que él desde que arranca, digamos, su encuentro con el otro sexo, digamos, en la pubertad, él no para con el consumo, es decir, eh, si bien va cambiando de sustancias, nada, es un consumo que no hay intermitencia. Yo lo que me preguntaba también en relación a esto que se preguntaba Walter, que es qué es lo problemático del consumo en Cobain. Porque, digamos, ¿qué es lo que anestesia? ¿Sí? Digamos, el consumo ahí está en función de anestesiar algo en relación a la angustia o, bueno, como esta hipótesis me parece que se viene manejando más, que es más de hacerse un cuerpo. Inclusive él pone, ¿no? como excusa que la heroína la consumía por los dolores, digamos, estomacales. Pero, no sé, también hay que pensar cómo lo problematizaba él, porque el consumo, hay momentos que él no lo problematiza y hay momentos que para él sí es un problema. Que él quiere dejar la heroína y no puede. Y hay otros momentos que no, que le brindan como esta cierta identidad también, ¿no? Imaginaria, ¿no? El yonki era un poco eso. Él, digamos, Creo jugaba que, también irónicamente, ¿no? con ser un yonki. El partener que elige también va en ese sentido. creo que había una pregunta de Matías Laje y de Mariana Báncora, ¿puede ser? Comentario. Por mi parte, nada, me encantó la dignidad con la que los tres abordaron la cuestión. Me pareció incluso por momentos muy, muy epifánica, muy interesante. Y me iban respondiendo un poco a medida que comentaban. Yo, nada, solamente decir que, bueno, que los poetas malditos no empezaron en la década de los 90 en el siglo pasado, ¿no? Eh, y preguntarles, eh, ¿cuál ven ustedes que fue la especificidad de, de Kurt Cobain? Porque yo los escucho y parecen transmitir, ¿no? Como que fue un distinto entre los que ya son distintos. Fue el efecto a nivel de masas, fue eh, el lazo a estos parteneres del otro sexo, que como lo mencionaban Lennon, quizá también empezó a marcar una diferencia, como esos poetas. Eh, fue alguien quizá donde, no sé, la función del consumo aparecía de otra manera. Digo, ¿cuál creen que fue esa especificidad que lo hace tan distinto? Eso quería preguntarles. A mí en particular rápido, me parece que en Cobain como que confluye, no sé, confluye como el todo de la estrella de rock, ¿sí? Y confluye para explotar. No sé, yo me quedé pensando mucho en relación también a todo esto que se habla y si hay algo específico en él, creo que se puede sacar en claro es esta cuestión de entrar en escena, a mí como que me quedó esa sensación, y salir, ya sea en relación a lo que Tomás dice, de este
como este espacio en blanco, no sé, para mí como lo específico de él, insisto, como esa calma y la explosión, el vacío y después el sonido, pero de alguna manera lo logra armonizar, digo, porque queda hecha una obra, no sé, parece haber caos, pero a la vez parece estar todo planeado también. No sé, a mí me da como esta sensación. Sí, yo creo particularmente que la especificidad va por el lado del el nudo de la presentación es de algún modo lo que trabajó Walter, ¿no? En el documental Montage of Heck aparecen los audios originales de él jugando con la grabadora, ¿no? Y creo que por eso me hacía la pregunta al principio de si Cobain reinventa también el modo de escuchar, ¿no? Porque es el último grito quizás del rock antes de ser absorbido completamente por el pop, pero al mismo tiempo es ese juego que está presente hoy en día incluso en los juegos de cualquier niño, ¿no? Una de mis hijas el otro día jugaba con un programita donde uno puede grabar, distorsionar, montar sobre esa grabación, retoma algo del tratamiento de la música con la tecnología incipiente de ese momento, ¿no? Digamos, cuando Internet era apenas un despertar, ¿no? Entonces me parece que confluye ahí eso, donde él hace una voz eh, que deja un sonido como muy marcado, ¿no? Muy marcado en la cultura, y que condensa eso, ¿no? Que condensa no solamente sus gritos, que podríamos clasificar en términos psicopatológicos seguramente, pero sino que hay un trabajo artesano en relación a la grabación. Bueno, creo que vos ahí, Mati, tenés bastante para decir de las grabaciones y el juego con... Es precioso ese momento del documental donde están las grabaciones originales de él, ¿no? Siendo muy chico, ¿no? Graba ahí y se empieza a juguetear, y luego en esta relación que yo señalaba, cuando se aparta un poco de lo social, ahí es donde se produce todo el material grabado, y ahí también están esas grabaciones increíbles de Cobain. Perdón. Mariana creo que también, y no sé si Nico o Walter querías agregar algo. No, acuerdo con lo que dicen los dos. La verdad que es una pregunta que a mí también me queda sonando. No sé si hay algo particular, sea que de donde te puedo decir o hablar yo, es justamente lo que a mí me impactó, que es ese tratamiento que él intenta hacer todo el tiempo con la voz y esta jugada de ¿no? dar algo, ser absorbido, romper eso, cuando eso que con lo que rompe vuelve a ser absorbido por el sistema, lo vuelve a romper. Él todo el tiempo hace ese juego. Un poco también me presentificaba la ironía, ¿no? Quiere que lo escuchan, se hace famoso, pero no, tiene que todo el tiempo ir rompiendo, él dice, con esos estereotipos a los cuales se lo lleva, ¿no? Incluso se burla mucho de la palabra grunge. Para él no pertenecía al grunge. ¿Qué es grunge? Dice en una entrevista, ¿no? Todo el tiempo él está ironizando con esto. No sé si es eso, pero me parece que era un dato distintivo, sobre todo en el rock de Seattle. El rock de Seattle, todas estas bandas, ¿no? Alice in Chains, todo lo que formaron eran amigos que se iban a ver tocar. Entonces vos en el público veías a las otras bandas. Él no iba a ver esas bandas, ¿no? Lo iban a ver a él, por ahí lo felicitaban y él, no, por ahí hacía par, ¿no? Con Sonic Youth, que eran por ahí las bandas como más under, y no, esto, ¿no? Como todo el tiempo ahí salirse, esto decía, salirse de la escena, entrar y salirse. Me parece que coqueteaba mucho con eso al límite, ¿no? Todo el tiempo.
Mariana, creo que ibas. Sí, bueno, muchísimas gracias a los tres, muy interesante. Bueno, ya fueron respondiendo bastante, unas cuantas preguntas que tenía, pero entonces me queda una como más transversal y breve, y es un poco en relación a esta lucha o contradicción que él tenía con la fama, y me viene su versión de The Man Who Sold the World, que es de David Bowie y que se hizo tan famosa por él, en cierto modo, a tal punto que muchos creen que es un tema de él. Bueno, si tenían algún dato o comentario sobre esta canción que él canta, y bueno, si pueden mencionar algo más de eso. Bueno, no es Gracias. cualquier tema, ¿no? Es Ujú. alguien que vendió el mundo, ¿no? Hay una función particular, pero sí, es cierto que debe ser una de las pocas ocasiones donde el cover es casi tan bueno como el original, ¿no? Donde no se... Bueno, no quiero que se ofendan los fanáticos de David Bowie, pero eh, me parece que hay algo que él capta, incluso haciéndolo más sencillo, ¿no? Eh, menos es más en ese caso, ¿no? Mm, Hay que versionar ese tema, ¿no? mm. Sí, Bueno, sí, incluso pensaba, bueno, por ahí, que el unplugged de ellos, casi la mitad son temas de otros también, ¿no? Esta cuestión, la posición, él cómo se presenta el unplugged, ¿no? Desinteresado, esto que decía, fuma un cigarro tras de otro, no importa el tiempo, ¿no? Hasta por momentos se incomoda, es como, bueno, ¿cuándo empieza el tema, ¿no? Y esto que mira al bajista y le hace un chiste, o habla de un dibujito animado entre un tema y otro, en su momento invita a dos hermanos que son también de una banda de la que él es fan y tienen que conseguir otra guitarra, y bueno, que pase el tiempo, ¿no? Hay una cuestión ahí muy, muy interesante de él, que es eh, es ese modo de hacer pasar por la voz algo que no tiene nada que ver con lo que la música en ese momento, o con lo que el mercado quería hacer escuchar de Nirvana. Eso es lo que a mí me parece, ¿no? Por eso me atrajo mucho esto de la voz. Sí, inclusive, a ver, en el Unplugged, el Unplugged sale póstumo a su muerte, es decir, él lo Mm, graba ahí eh, antes de morir y, digamos, se edita eh, después. Sí, creo mm, que, como vos decís, Mariana, para mí sigue la misma línea la canción de Man Who Sold the World, con esta cuestión de denuncia que él tiene, así como que parecería histérica, bueno, pero no, para mí sigue como en esa línea como de barrar al otro todo el tiempo. Y en ese unplug, en este sentido, está también, que me parece que es como el tema que él cierra el último cover, que es Did You Sleep Last Last Night, Night. sí, que es un cover de un viejo blues, y que también, que el unplug termina, pero bueno, me parece que todo lo remite a eso, con un grito de él, o sea, véanlo porque esa es la voz Cobain, es el grito que tiene melodía y que no sé, ahí está como para mí vuelvo a lo que había dicho Matías, pero como la esencia, ¿no? ¿Qué sé yo? Mm. Él. Hola, hola, ¿me escuchan? sí. Sí. Bueno, quería justamente, ya que estaban tocando el tema del Unplugged, no sé si han tenido la posibilidad de ver los preensayos, digamos, que fueron los únicos que tuvieron, donde se los ven a todos, especialmente a él, la parte del nerviosismo, descoordinar un montón, tocar mal, que las cosas no salían, que las cosas no iban bien. De repente un pequeño fragmento de The Man Who Sold the World, que creo que hacen un punto de inflexión en algún momento, al momento de la ejecución, digamos, y lo que termina haciéndolo tan diferente, ya salido de género y de compositor, que era David Bowie de esa canción, es que lo trasladan a un sentido rock, digamos, pasado del un pop bastante marcado de lo que hizo Bowie
a una sensación muy, 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 muy estable de rock, de un rock muy suave, con cello acompañado con todo, pero ahí es donde se marca la diferencia. Y la diferencia también está en la puesta en escena, en la ejecución después de ese ensayo, que realmente lo ves y decís, no puede ser que haya salido de la manera que salió. Sí, inclusive, perdón, en el Unplugged, él no quiso tocar nada, digamos, ¿no? Como que, o sea, sale el disco digamos, tal cual se grabó, que generalmente siempre hay, digamos, masterizaciones o arreglos o algo sale mal, pero bueno, esta cuestión, inclusive se equivoca, hay un tema que él se equivoca, pero bueno, juega igual, digamos, todo el tiempo con eso. Y yo había leído que para ese Unplugged ya estaba medio en las últimas, él se había tomado varios Valium, porque estaba muy, muy nervioso y se lo ve como medio sedado, pero bueno, después explota. Sí, sí. Sí, incluso pensaba una última respecto de lo de la... Bueno, voy juntando escenas para trabajar la ironía, ¿no? En su momento, él va a tocar un tema, no sé si es All Apologies o qué tema, y se da vuelta y le dice a la banda, cambié la afinación, la voy a tocar en esta afinación. Y la banda se queda así y la toca el solo, ¿no? Interesante, ¿no? Porque en el medio ahí de la cuestión de la puesta en escena en MTV, con todo el tipo, cambia la afinación y lo deja la banda pagando. Tremendo. Penny Royalty, ¿no? En Penny Royalty, ahí está. Penny Royalty, sí. Sí, algo de lo que señalaba Damián, ¿no? Me parece esta coexistencia entre el grito y el cello, ¿no? Eso define muy bien el sonido quizás que Cobain inventa, ¿no? Me parece. Eh, bueno, otra resonancia en relación a la historia del rock, ese Primal Scream. Primal Scream, nombre no solo de la banda, sino de una terapéutica muy popular en los años 60, 70, ¿no? Donde había que gritar el trauma primario, el trauma primordial, había que gritar a ese mismo nivel, ¿no? A ese mismo, regresar hasta ese grito primario. Alguien mandó el documental, Agus, muchas gracias, que no se consigue, está el link ahí para los que quieran. Bueno. No sé si hay algún comentario más, alguna pregunta más. Ya estamos en hora, muy contentos para terminar este día particular de la primavera, ¿no? Ya hablamos del despertar de la primavera, de nuestro despertar de la primavera. Les agradezco a todos, bueno, nuevamente a la comisión directiva que han tenido muy buena predisposición y siempre abiertos a estas propuestas que nos permiten también otros diálogos, ¿no? Abrir otros diálogos. Así que, bueno, los saludo y les dejo un abrazo, espero verlos en otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, muy bueno. Excelente. Gracias, Ana. Gracias. Gracias, chicos. Buenas noches. Buenas noches, Chao, gracias. buenas noches. Muchas gracias, saludos. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, hasta luego.